días a todos. Reciban un cordial saludo de la filial APEFIC San Marcos. Estamos muy contentos y emocionados de poder continuar con la participación de todos ustedes en nuestro evento Industria Farmacéutica, Áreas y Normativa. Soy Angie Hugo Torres y pertenezco a la Junta Directiva de APEFIC San Marcos. Y siguiendo con lo programado, voy a mencionar los requisitos para que puedan obtener el certificado de participación. Primero, deben asistir a 5 sesiones como mínimo de las 6 en total. Deben completar como mínimo 5 registros de manera satisfactoria y para ello colocaremos una evaluación después de cada sesión. La validez de este registro lo vamos a considerar al aprobar con un mínimo de 12 en cada prueba. El tema del día de hoy es buenas prácticas de manufactura en productos farmacéuticos no estériles. Y para esta gran conferencia contamos con el químico farmacéutico Peter Rolando Barrera Pérez. Él es químico farmacéutico egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de posgrado en Centrum Business School, farmacéutico con sólido conocimiento en industria farmacéutica, gestión eficiente de procesos y proyectos de mejora continua. Ahora sí, le damos el pase al doctor Peter. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Agradezco la invitación. La verdad estoy muy complacido de que me puedan haber invitado. Les agradezco bastante que hayan depositado en mí la confianza de sacar adelante esta ponencia, ¿no? Bueno, comenzamos. Soy actualmente jefe de líquidos no estériles en Medifarma desde el 2018. Soy químico farmacéutico egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy candidato a MBA en Centrum Business School, ¿no? Además, tengo una diplomatura en gestión de operaciones por Centrum Business School. Estoy especializado en la gestión de producción farmacéutica, mejora de procesos y proyectos de mejora continua, ¿no? Especialmente el modelamiento de los procesos mediante herramientas matemáticas, ¿no? Para la optimización de los mismos. Bueno, los objetivos de nuestra ponencia de hoy. Bueno, va a haber una introducción, vamos a hacer unas definiciones operativas, consideraciones específicas y al final una ronda de preguntas. A ver, introducción. ¿Qué son las BPM? Bueno, las BPM son un conjunto de normas que aseguran que los productos farmacéuticos son manufacturados, controlados, consistentemente de acuerdo a los estándares de calidad adecuados, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos, no? Regular los requisitos mínimos del ciclo de manufactura de un producto farmacéutico, basados en el registro sanitario y la ciencia, orientado hacia la eficacia, eficiencia y mejora continua de los laboratorios farmacéuticos. Adicionalmente, contar con una base técnica indispensable que permita alcanzar estándares de cumplimiento homologados con otras autoridades regulatorias de nivel internacional. ¿Cuáles son los lineamientos de la BPM? Bueno, es evitar la confusión y evitar la contaminación. Es necesario conocer las bases legales de la norma BPM. Por ejemplo, la ley número 29459, que es la Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. Adicionalmente, el Decreto Supremo 016-2011, que aprobó el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios y sus modificatorios. El Decreto Supremo 014-2011, que aprobó el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos y sus modificatorias. El Decreto Supremo 023-2001, que aprobó el Reglamento de Estupefacientes, Psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria. Y el Decreto Supremo 021-2017, que aprobó el Reglamento de Ensayo Clínico. Esta base legal sustenta a las normas BPM. ¿Cuál es el ámbito de aplicación y consideraciones generales? Bueno, aplica a todos los laboratorios nacionales, a los laboratorios extranjeros y excepto a los laboratorios de medicamentos herbarios. ¿Cuáles son sus consideraciones generales? Es mandatorio, cubre los estándares de cumplimiento mínimo en el ciclo de manufactura de un producto farmacéutico de uso humano. Todas las científicas deben ser demostradas, estableciendo procedimientos o equivalentes escritos y contar con un registro. Ahora, hay términos que van a ser equivalentes a lo largo del desarrollo de esta ponencia. Por ejemplo, área va a ser equivalente a zona, ambiente, instalación y sala. Empaque va a ser equivalente a acondicionado. Grado, para el tema de las salas, va a ser equivalente a clase. Cuando una empresa encarga alguna de esas etapas de manufactura a otra,
esta también debe ser sometida al cumplimiento de las BPM. En el mundo de la industria farmacéutica, muchos laboratorios tercerizan alguna parte de sus productos o de su manufactura, ¿no? Por lo cual este manual también tiene un alcance sobre el laboratorio al cual van a hacer el outsourcing de la manufactura de algunos productos, ¿no? Bueno, debemos conocer algunas definiciones operativas para poder entender bien el manual, ¿no? He escogido las más importantes para poder entender el manual. Por ejemplo, manufactura o fabricación. Todas las operaciones que incluyan ¿qué? Por la adquisición, la producción, el control de calidad, liberación, almacenamiento y distribución. Envasado, operaciones de llenado para que un producto farmacéutico esté en su envase primario, ¿no? Esto viene a ser, por ejemplo, en lo que es los líquidos no estériles, el envasado, ¿no? Es poder dosificar dentro del frasco del envase primario la cantidad necesaria de producto, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los sólidos, es poder envasar las pastillas, las tabletas en los blisters, ¿no? Empaque. Son operaciones para que un producto ingrese dentro del empaque, un producto en empaque primario se convierte en producto terminado, ¿no? Esto puede ser automatizado, como podemos ver aquí una imagen, ¿no? Podemos ver la imagen de una encartonadora, o puede ser de un proceso manual, como podemos ver aquí en la foto, ¿no? Vemos que ahí utiliza una mayor cantidad de personas y es encajado manual. Limpieza. Acción de reducir los niveles de partículas no viables a niveles establecidos. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos observar un grupo de personas realizando la limpieza, ¿no? En la cual vamos a observar que la limpieza también tiene un método, tiene un instructivo. No podemos realizarla de cualquier manera que nos ocurre, o el personal debe tener la suficiente experiencia y capacitación para que desarrolle de acuerdo a los instructivos, ¿no? Por ejemplo, se limpia de la parte interna hasta el exterior de la sala, ¿no? Arrastrando las partículas no viables a los niveles establecidos, ¿no? Otra definición muy importante es el lote. A veces uno cuando está en la industria recurrentemente usamos el término lote, ¿no? Pero ¿qué es el lote? Es la cantidad definida de materia prima, material de envasado o producto procesado en un solo proceso, ¿no? O sea, una sola fabricación. En caso de se fabriquen sublotes, estos deben ser juntados en un lote final. ¿Y esto por qué? A ver, lo que ocurre es que supongamos que yo quiero fabricar 4.000 litros de una suspensión, pero tengo un tanque de 2.000 litros, puedo fabricar en dos sublotes, pero al final tendría que juntar estos dos sublotes en un tanque de 4.000 y realizar la mezcla homogénea, ¿no? Para que se convierta en un lote. Áreas. Sala o conjunto de salas y espacios diseñados y construidos bajo especificaciones. Por ejemplo, aquí podemos observar una sala, en este caso una sala de envase, que es una sala grado D, ¿no? Podemos observar que está según las especificaciones de la norma, ¿no? Que más adelante lo vamos a conocer, pero podemos observar que todas las paredes son lisas, el piso es liso, tanto la inyección de aire es coplanar al techo, igual las luminarias y también las ventanas coplanares a la pared. Bueno, esclusa. Es un lugar cerrado con dos o más puertas, ¿no? Que se interpone entre dos o más salas con distinto grado de limpieza. O puede separar, por ejemplo, una sala de grado A, una sala de grado A con una sala de grado B y así sucesivamente hasta llegar a la clase B, ¿no? El fin del esclusa es controlar el flujo de aire, ¿no? Es una barrera aerodinámica para poder separar dos salas, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos observar en la imagen una esclusa de personal y una esclusa de materiales, ¿no? ¿Cómo yo puedo garantizar que esta esclusa está sirviendo de barrera aerodinámica? Bueno, tenemos aquí un instrumento que es el manómetro que me permite medir la diferencial de presión, por ejemplo, del interior de esta sala con el exterior, ¿no? Con el pasadizo. Entonces, si este diferencial de presión es mayor a 0.05 milímetros de agua, voy a poder garantizar pues, que haya la barrera aerodinámica, ¿no?
Contaminación. Presencia de impurezas de naturaleza química, microbiológica o cualquier material extraño, ya sea sobre un insumo o un producto, ¿no? Bueno, aquí en la imagen podemos ver que si no hay un buen control, pues el proceso de las limpiezas, va a haber una contaminación microbiológica, ¿no? Pero también puede haber una contaminación cruzada, ¿no? ¿Qué es una contaminación cruzada? Es la contribución de una materia prima a un producto intermedio o terminado, con insumo o producto durante la manufactura. Por ejemplo, aquí podemos observar unas tabletas de color amarilla y podemos ver que hay una tableta de color violeta. Entonces aquí ha habido una contaminación cruzada, ¿no? Puede haber sido por un mal despeje, por ejemplo, un mal despeje en la sala de tableteado, ¿no? Y esto es un incumplimiento muy crítico en la norma, ¿no? Bueno, ¿dónde también ocurre la contaminación cruzada? Esto es muy conocido, es fácil de poder observar si no hay mucho cuidado en la limpieza, en el despeje, por ejemplo, en las mangas de un lecho fluido. Aquí en la imagen podemos ver un lecho fluido, ¿no? El operario aquí está realizando el cambio de las mangas, ¿no? Pero como podemos observar, estas mangas tienen bordes que se encajan con la estructura de acero, ¿no? Y en la parte superior también se encajan con una parrilla. Si no hay una correcta limpieza en el borde inferior y al acoplarse al lecho fluido, entre la capa de la manga y las paredes del lecho fluido puede haber una acumulación de polvo, una acumulación de un producto anterior al que vamos a producir, ¿no? Y esto puede ocasionar una contaminación cruzada, por lo cual se recomienda que cada producto tenga una manga dedicada, ¿no? Bueno, otro aspecto que van a conocer mucho cuando están en industria farmacéutica es la no conformidad. ¿Qué es la no conformidad? El incumplimiento de un requisito establecido oficialmente, ¿no? A ver, y esta es una buena imagen que lo grafica, ¿no? A ver, ¿cuál era mi requisito establecido aquí? Bueno, manzanita roja, y después tengo una manzana verde, ¿no? Entonces estoy dando conformidad, estoy incumpliendo a un requisito establecido. Otro término muy conocido son las acciones correctivas, ¿no? Es una acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada. Se toma para prevenir que algo vuelva a producirse. A ver, supongamos que tuve un problema, ¿no? Estábamos envasando un producto X y su volumen mínimo es 60 ml y lo he envasado a 58 ml, ¿no? Entonces, ¿qué acción correctiva debo tomar para que esto no ocurra? Tengo que realizar una investigación y, si es necesario, hacer los cambios en el proceso necesarios para que esto no vuelva a producirse, ¿no? Tal como ven acá en la imagen, ¿no? Ven que había un proceso para transformar el producto A al producto B, ¿no? Pero era muy engorroso, de repente había mucho riesgo, ¿no? Entonces se realizaron las acciones correctivas para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces se hace un proceso mucho más robusto, ¿no? Acción preventiva. Acción tomada para eliminar el riesgo de una no conformidad potencial, ¿no? Se toma para prevenir ocurrencia. ¿Cómo podemos explicar esto? Miren, a ver, aquí podemos ver que el profesional de la imagen tiene que desarrollar una investigación, ¿no? Va revisando algunos datos estadísticos, tomas de muestra y va observando que de repente hay una ligera tendencia a la baja en el volumen de llenado en una envasadora, ¿no? Entonces ya podemos deducir de aquí que hay que corregir, hay que hacer una acción preventiva para que no ocurra una no conformidad. Otro término muy conocido son el control de cambios. ¿Qué es el control de cambios? Bueno, son las acciones tomadas que es un sistema que describe las acciones a tomar que puede afectar la calidad del producto, seguridad del paciente, o consistencia del proceso o algún elemento de la BPM. Por ejemplo, si yo quiero cambiar un insumo, como acá está en la imagen, tengo que hacer un control de cambio. Si quiero cambiar una instalación, tengo que hacer un control de cambio. Lo mismo con sistemas, equipos de manufactura o equipos de análisis, ¿no? A ver, es común observar en la industria farmacéutica, por ejemplo, un cambio de tamaño de lote, ¿no?
Un cambio de tamaño de lote viene a ser un control de cambio. Pongamos que yo fabrico, mi lote estándar son 1000 litros de un producto, ¿no? Y quiero escalarlo a 2000 litros. Tengo que hacer un control de cambio. Controles en proceso. Son los controles efectuados durante la manufactura con el fin de vigilar y, si fuera necesario, ajustar el proceso para asegurar que el producto es conforme a las especificaciones. Por ejemplo, ¿cuáles son los controles del proceso más conocidos? Por ejemplo, en los sólidos, ¿no? En las tabletas. Bueno, dureza, fiabilidad, peso, ¿no? Y en un líquido no estéril, por ejemplo, bueno, volumen disponible, hermeticidad, torque de apertura, el pH, ¿no? Según el nivel en el cual se encuentre el proceso. Trazabilidad. Es un conjunto de acciones y medidas, procedimientos que permiten identificar y realizar cada producto desde su nacimiento hasta el final de la cadena de comercialización. Este término es muy importante, ya que yo debo tener, debo tener la documentación, los procesos deben ser trazables, yo debo saber cuándo se fraccionó mi materia prima, quién lo fraccionó, dónde se fraccionó, quién verificó el despeje de línea antes de proceder al fraccionamiento de este insumo, cuándo llegó al almacén de material dispensado, cuándo me lo entregaron, quién lo recogió, cuándo ingresó a mi almacén de materia prima dispensada, y de ahí cuándo se fabricó, quién lo fabricó. Es muy importante tener la trazabilidad. No podemos perder la trazabilidad del producto en cualquiera de sus etapas, ¿no? Y esto va, como menciona el manual, para el caso de producción vendría a ser desde que se gira la orden, se hace el fraccionamiento de la materia prima, hasta que se entrega al almacén y posteriormente se sigue la trazabilidad, ¿no? Bueno, el manual considera, hay consideraciones específicas en el manual, ¿no? Por ejemplo, el sistema de seguimiento de la calidad, ¿no? La documentación, la BPM de control de calidad, la administración del riesgo, que es algo nuevo, no estaba en el manual anterior, ¿no? Instalaciones, equipos e instrumentos, personal, BPM de producción, sistema de apoyo crítico, calificación y validación. Hoy vamos a ver personal. Considero que el personal es muy importante, que es transversal a la BPM, ¿no? Pero eso es bueno, debemos conocerlo y vamos a estudiarlo hoy. ¿Qué nos dice el manual, no? En el numeral 2.1 dice debe. Cada vez que vemos el debe, hay que tomarle mucha importancia porque debemos hacerlo, debemos cumplirlo, ¿no? Irrestrictamente. Debe contar con una organización interna acorde a los procesos y los productos de manufactura. A ver, ¿cómo podemos interpretar esto, no? Para que yo pueda realizar mis operaciones, debo tener una organización en la cual pueda soportarse ellos, ¿no? Por ejemplo, debo tener mi mapa de procesos, ¿no? Y debo tener específico cuáles son los procesos estratégicos, operativos, procesos de apoyo, ¿no? En el cual yo pueda sustentar, escalar mis operaciones, la manufactura del medicamento, ¿no? Debe existir un organigrama detallado y actualizado, ¿no? Y donde se identifique claramente que los jefes de producción, control de calidad y aseguramiento cuentan con independencia y autonomía. El fabricante debe contar con un número suficiente de personal que posea calificación necesaria, ¿no? Esto es muy crítico. No puedo tener un personal que pueda cubrir, por ejemplo, 2 salas de tableteado o pueda fabricar 2 cosas a la vez, ¿no? 2 productos a la vez, eso no se puede. Debo tener suficiente cantidad de personal para que esté disponible en las salas que se requiera para que desarrolle el proceso necesario. Y tienen que tener la calificación necesaria para la actividad que van a desarrollar. 2.4. Debe contar con supervisores o responsables que supervisen los procesos de la organización. Siempre deben cubrirse todos los turnos y las líneas de producción. Por ejemplo, si yo tengo un supervisor que va a ver las fabricaciones, los envases, ¿no? También debe haber uno tanto en el turno día como el turno noche. No puedo gestionar el turno noche sin supervisor, ¿no? O sea, para poder desarrollar bien el manual, para que nuestros procesos sean robustos y no tengamos inconvenientes, debo contar con supervisores y responsables, ¿no? Para la supervisión.
Las tareas y responsabilidades específicas de cada individuo deben ser comprendidas por el personal involucrado y deben ser definidas en el puesto de trabajo. Esto es muy importante porque debemos saber las responsabilidades de cada persona que son específicas a su trabajo, ¿no? a su cargo, ¿no? Por ejemplo, debe haber la descripción del puesto de trabajo para el fabricante, para el envasador, para el acondicionador, para el supervisor, para el jefe del área, ¿no? El personal debe contar con la facultad necesaria para cumplir las tareas y responsabilidades, ¿no? No debe existir vacíos o suposiciones en la responsabilidad del personal. Al tener la descripción del puesto de trabajo sólido, concreto, entonces el personal va a tener claro cuáles son sus tareas y sus responsabilidades. No puedo dejar un vacío en el cual él no entienda cuáles son sus actividades a desarrollar. Todo el personal debe conocer, comprender y aplicar los principios que rigen las BPM y deben recibir capacitación inicial y periódica, incluyendo instrucciones de seguridad e higiene, ¿no? En toda la organización debe haber una capacitación transversal de las BPM. Si el giro del negocio es industria farmacéutica, todos deben estar alineados a la BPM, a las normas, por lo cual debe haber una capacitación a todo nivel, ¿no? Y esta debe ser periódica, ¿no? Y, como lo dice el manual, debe incluirse instrucciones de seguridad e higiene. Se deben adoptar medidas necesarias para impedir el ingreso de personal no autorizado a las áreas de manufactura. Esto es muy importante, ya que tenemos responsabilidades definidas. Entonces, estas personas son autorizadas para desarrollar una cierta actividad en un determinado espacio, en una sala. Entonces, esa persona tiene autorización a ingresar a esta sala. No puede ingresar otra persona que no ha sido calificada o entrenado para desarrollar esta actividad específica, ¿no? El manual menciona personal clave, que incluye al jefe de producción, al jefe de control de calidad, al jefe de aseguramiento y el director técnico. Estos puestos clave deben ser ocupados por personas que trabajan a tiempo completo, ¿no? Esto es muy importante. No puedo tener un jefe que trabaja medio tiempo en esta planta y luego está en otro lado, ¿no? O sea, es un incumplimiento, ¿no? No habría un correcto desarrollo de sus funciones. El sistema de aseguramiento de la calidad, las áreas de producción y control de calidad deben estar bajo la jefatura de un químico farmacéutico. No es algo que debemos defender por la profesión. No podemos dejar que este campo sea, pues, invadido por otras profesiones, ¿no? Por lo cual siempre debemos estar presentes, ¿no? Y ser líderes en el desarrollo, en la industria farmacéutica, ¿no? Las jefaturas no tendrán ninguna relación jerárquica respecto de una con otra, ¿no? Trabajan bajo la autoridad del director técnico. Esto quiere decir que no puedo tener, pues, un jefe de control de calidad que a la vez vea producción, ¿no? O viceversa, ¿no? Ya que habría un conflicto de intereses, ¿no? Todos no deben tener una relación jerárquica respecto a una de otra, pero deben trabajar bajo la autoridad del director técnico, ¿no? Como lo menciona aquí el gráfico. Adicionalmente, el personal clave debe contar con el título de químico farmacéutico y la colegiatura. Es muy importante que ustedes, jóvenes, los que están todavía estudiando en la universidad, que su primer objetivo debe ser sacar el título lo más antes posible, ¿no? Titularse, ¿no? No esperar 1, 2, 3 años, porque las oportunidades se les van a ir si estas aparecen, ¿no? Debe uno estar preparado, debe titularse inmediatamente y acabar la universidad y colegiarse igualmente, ¿no? El personal clave debe contar con la experiencia adecuada en la manufactura, el control de calidad o el aseguramiento de la calidad, ¿no? Esto es muy importante. Si bien es cierto, tenemos la formación académica, pero debemos tener la experiencia para poder gestionar adecuadamente estas áreas, ¿no? Ahora, la educación científica y práctica debe ser tal que permita tener un criterio profesional. Bueno, esto va a la par del anterior numeral, ¿no? El director técnico es el responsable de asegurar que se cumplan todas las disposiciones del manual. Personal. ¿Qué nos dice el manual sobre el personal respecto a la capacitación y calificación, ¿no? El fabricante debe proporcionar capacitación al personal. Como habíamos mencionado, esto debe ser transversal a todo, ¿no? Debe ser continua y periódica. Se debe evaluar su eficacia. Ahora, esto es nuevo, ¿no?
es nuevo. ¿Cómo puedo yo demostrar, evaluar la eficacia de la capacitación? No es una tarea muy ardua que se tiene que desarrollar ahora. Debe existir también una capacitación específica, adicional a una capacitación transversal, general, a todo el personal. Debe existir capacitación específica, por ejemplo, en el puesto de trabajo. Si tengo fabricantes de sólidos, tengo que entrenarlos, capacitarlos como fabricantes de sólidos. Si tengo fabricantes en líquidos no estériles, tengo que entrenarlos para esa función. Y lo mismo para los envasadores, acondicionadores, ¿no? Debe ser específica. Adicionalmente, ¿qué más dice el manual? Que los instructores deben estar calificados, ¿no? Bueno, el fabricante debe definir y documentar los requisitos de la calificación. Esto es nuevo, ¿no? Nosotros debemos definir y documentar estos requisitos para poder calificar al personal, porque no basta con entrenarlo, con capacitarlo, sino tiene que estar calificado ahora, ¿no? La calificación debe ser demostrada a través de la educación, capacitaciones, habilidades y experiencia, ¿no? Entonces, esta es una tarea muy ardua. Muchos laboratorios estamos trabajando en ello, ¿no? Desde hace un buen tiempo, pero debemos, como muchos de ustedes están estudiando, deberían ya comprender y entender y profundizar sobre este aspecto de la calificación del personal. Higiene. ¿Qué nos menciona el manual respecto a la higiene? Establecer y mantener normas de higiene y proveer de uniforme adecuado. Como vemos acá en la imagen, ¿no? Vemos a un fabricante, ¿no? O un envasador de un área estéril, ¿no? Tiene un uniforme muy distinto a lo que podría tener un personal de acondicionado o un fabricante de área no estéril, por ejemplo, ¿no? Ahora, el fabricante, el laboratorio, debe establecer estas normas de higiene, debe estar procedimentado, debe estar en un documento y debe también tener una clasificación de uniformes para cada puesto de trabajo, ¿no? Todo el personal, antes de ser contratado y durante el tiempo que está trabajando, que está empleado, debe ser sometido a exámenes médicos, ¿no? Normalmente son cada año, ¿no? Y esto debe cumplirse. El personal no debe usar joyas ni cosméticos en el área de manufactura, ¿no? A veces es muy común que ocurre que el personal operario olvida retirarse alguna joya, un arete, un collar, un reloj, e ingresa así a las áreas de fabricación, ¿no? Para lo cual estamos los encargados de la supervisión, que debemos verificar que no se cumplan y entrenar constantemente al personal, ¿no? Puede ocurrir, ¿no? Pero por eso tenemos que estar pendientes y siempre el personal tiene que estar concientizado, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si uno de los operarios, uno de nuestro personal a cargo, tiene un síntoma de enfermedad o tiene una lesión abierta, ¿no? Pues, como lo refiere el manual, no se le puede permitir manipular insumos o productos, ¿no? El personal debe portar un uniforme adecuado, limpio, confortable y los elementos de protección personal necesarios, ¿no? Bueno, aquí vemos la imagen, ¿no? El personal está con un uniforme, ¿no? Tiene los guantes, tiene los escarpines, tiene la escafandra, ¿no? Y unos lentes de protección, ¿no? Son los necesarios para su actividad, por ejemplo, de envasar en un área estéril, ¿no? Instalaciones. Respecto a las instalaciones, el manual es muy específico en el tema de las dimensiones, ¿no? Las dimensiones de las diferentes áreas deben estar en función de la capacidad de la operación que realizan, de los equipos y la diversidad de productos, ¿no? A ver, ¿cómo podemos entender ello? Para lo cual tenemos aquí un pequeño plano donde podemos observar que hay una distribución de las salas en esta planta. Ahora, voy a señalar, por ejemplo, aquí el área de compresión, que vendría a ser el de tableteado, ¿no? Supongamos que el área de tableteado puede producir en producto a granel, y entiéndase producto a granel las tabletas que posteriormente van a ser empacados, envasados, ¿no? que van a ser listeados, ¿no? ¿Qué pasaría si yo puedo producir tal vez unas 5 o 10 tamboras por cada sala, ¿no?
Si unas 5 tamboras por cada sala, no vendría a ser por día, en un día tendría 10 tamboras. ¿Y qué pasa si el listeado solo puede producir 8? Van a quedar 2 pendientes. Y esos 2 se van a acumular, por ejemplo, de repente en una sala de, aquí, graneles, ¿no? Van a pasar los días y como la capacidad del listeado es menor a la de las dos salas de compresión, este granel de sólidos va a quedar muy pequeño, ¿no? No está dimensionado de acuerdo a las operaciones. Por eso el manual te menciona que debe estar dimensionado, para evitar el tema de que esto se acumule ¿no? y genere pues confusión, mezcla, ¿no? Las instalaciones deben estar diseñadas para asegurar el flujo lógico. Bueno, como vemos aquí, sí tiene un flujo lógico, ¿no? ¿Por qué? Miren, aquí está el elevador por donde ingresa la materia prima, ¿no? Y va de frente a la sala de mezclado. Después de la sala de mezclado, a la de tamizado, ¿no? A un mezclador en B si es necesario, y luego va a las salas de compresión. Y se requiere un grajeado, y luego a la blisteadora, ¿no? Es un flujo lógico, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de tener un flujo lógico? Supongamos que yo tenga la bilisteadora en el medio entre el encapsulado y la compresión 2, ¿no? Voy a hacer un retorno de producto en proceso. Puedo ocasionar confusión, una mezcla, una contaminación cruzada. La ubicación y el diseño deben reducir al mínimo el riesgo de errores y deben permitir el orden y la limpieza, ¿no? Lo mismo, si yo tengo un flujo lógico y mis salas están ordenadas de tal forma que respetan mi proceso de producción, voy a evitar, ¿no? Voy a reducir los riesgos de contaminación, de errores, de mezcla, ¿no? Pero si yo no considero mi flujo normal del proceso antes de definir dónde van a estar ubicadas mis salas o mis equipos, puedo ocasionar que el flujo no sea lógico y conllevar a errores, ¿no? Bueno, se debe definir y controlar el acceso y uso de las áreas. No deben tener acceso las personas no autorizadas, ¿no? Que lo habíamos mencionado antes. Bueno, adicionalmente el manual ahora, ¿no? Menciona, ¿no? Todas las áreas deben estar identificadas y deben contar con un punto de uso identificado para los sistemas de apoyo crítico. Pueden ser el sistema de aire, van a ser el sistema de agua, ¿no? Ahora, las instalaciones deben ser limpiadas y donde se implique sanitizar de acuerdo a los procedimientos y estos deben registrarse, ¿no? Ahora, los alrededores de la instalación deben estar libres de elementos insalubres. Por ejemplo, en esta planta vemos que alrededor no hay pues, sitios insalubres, ¿no? Pero ¿qué ocurriría si cerca pues hay un ¿qué le digo? Pues, un centro de acopio, por ejemplo, para reciclar material o un procesamiento de residuos, ¿no? Sería insalubre, no podríamos construir la planta cerca de este espacio, ¿no? Las instalaciones deben estar diseñadas y equipadas de tal forma que ofrezcan la máxima protección contra las plagas, ¿no? Y debe existir un procedimiento, un programa para el control de los mismos, ¿no? Instalaciones. Las áreas para la producción deben tener acabado sanitario, ¿no? Tanto en la inyección, en la extracción y como en los pisos, los zócalos. Aquí vemos una sala de envase, podemos observar que el sistema de inyección está coplanar al techo, facilita la limpieza, ¿no? Lo mismo que las luminarias, lo mismo que las ventanas, coplanares a la pared, y en la parte inferior y en la superior vamos a observar el acabado sanitario, ¿no? Para evitar la acumulación de polvos, ¿no? Lo mismo vemos aquí, ¿no? El sistema de extracción también está coplanar a la pared, y vemos el acabado sanitario en los bordes, ¿no? Las áreas deben estar dispuestas preferiblemente de tal forma que la manufactura realice en áreas conectadas con un orden lógico. Lo mismo que mencionamos anteriormente, debe haber un flujo lógico. Y las salas deben estar dispuestas de acuerdo a este flujo lógico del proceso. La calificación de salas debe considerar los criterios de filtración de aire y cambios por hora, presiones diferenciales, temperatura, humedad, flujos y procesos realizados, ¿no? Aquí en imagen podemos observar, ¿no? La clasificación de las salas por grado A, B, C, ¿no? Y D, ¿no? Tanto en reposo como en funcionamiento.
En la imagen de aquí, de la derecha, superior derecha, podemos observar un flujo laminar, ¿no? Que vendría a ser este espacio viene a ser grado A y alrededor vendría a ser grado B. Lo mismo aquí, debajo del flujo laminar, grado A y alrededor el grado B. Y en esta sala observamos, esta es una sala de envase, ¿no? De líquidos no estériles y viene a ser un grado D. La instalación para el empaque debe estar diseñado y ubicado para evitar mezclas o contaminación cruzada. Bueno, a ver, las instalaciones para el empaque deben estar diseñadas y ubicadas para evitar mezclas o contaminación cruzada. Aquí debemos imaginarnos un poco. Imaginemos una sala de acondicionado en la cual tenga varias líneas en paralelo, pero no exista una división física, ¿no? Entonces, la instalación estaría evitando o reduciendo el riesgo de evitar una mezcla o una contaminación cruzada en esto. Medio complicado, creo que muy difícil, ¿no? Debe haber una separación física si tenemos varias líneas en paralelo. Debe haber una pared, debe haber una puerta, y así reduzco al máximo el riesgo. Debemos recordar que el lineamiento de las BPM es evitar contaminación y confusión. Las áreas de producción donde se genere polvo, por ejemplo, una sala de tableteado o de mezcla de polvos, ¿no? Debe contar con un sistema de recolección y un procedimiento para la disposición final de estos polvos recolectados. Disculpen. Los sistemas de extracción deben evitar una potencial contaminación cruzada, ¿no? Correcto. Va en relación a lo anterior mencionado. Ahora, pasamos a los equipos, instrumentos, sistemas, accesorios y utensilios, ¿no? El manual nos clasifica, por ejemplo, en diseño y ubicación. A ver, respecto al diseño y la ubicación de los equipos e instrumentos, esto debe ser de tal forma que reduce el riesgo de errores, ¿no? Que permita la limpieza y sanitización, permita la operación y calificación y permita el mantenimiento eficaz. Por ejemplo, en esta misma sala podemos observar que el equipo me permite poder trabajar, ¿no? Me permite una limpieza, una sanitización si se requiere, ¿no? Permite la operación de la máquina. No es un espacio estrecho, es un espacio amplio donde el personal puede desarrollarse correctamente, ¿no? Y también permite el mantenimiento eficaz porque hay acceso a todos los componentes de la máquina, ¿no? Esto es respecto al diseño y ubicación. Además nos dice el manual, debe estar construido de tal forma que facilita su desmontaje, limpieza, sanitización y debe estar en lugar accesible. Por ejemplo, aquí podemos ver un sistema de dosificación por pistón volumétrico, ¿no? Más conocido como pistón, ¿no? Donde vemos el cilindro, vemos el émbolo, ¿no? Esta piecita comúnmente llamado chevron, y aquí vemos las tapas, los terminales, ¿no? Como observan, se puede desarmar completamente para una correcta limpieza, ¿no? Las partes del producto instrumentos que entren en contacto con el producto, insumo o disolvente no deben ser reactivos, no deben ser reactivas, ni aditivas, ni absorbentes, ni adsorbentes que puedan afectar la calidad del producto, para lo cual usamos acero grado farmacéutico. Aquí en la imagen podemos ver unos pistones, ¿no? Con acero grado farmacéutico 316L. Ahora, los filtros empleados en la producción, incluyendo el envasado primario, deben ser de materiales que no liberen fibras o cuerpos extraños. Hay diversa cantidad de materiales para los filtros. Estos deben ser también compatibles con el producto, ¿no? Para lo cual hay que hacer varios estudios para ver la compatibilidad, pero debemos tener una certeza de que estos filtros, ¿no?, que vemos en la imagen, no liberen partículas o cuerpos extraños al producto, ¿no? Ahora, los filtros deben ser compatibles con el producto, ya lo había mencionado, ¿no? Y pueden ser de 0,2 micras o de 0,45 micras u otros si la condición lo permite, ¿no? Puede haber un tamaño de micra mayor si es que la condición de la manufactura lo permite, ¿no?
Respecto a la operación de los equipos e instrumentos, ¿qué nos menciona el manual? Deben ser identificados y deben ser trazables, ¿no? Debe haber una identificación del equipo, el instrumento que se está usando, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen vemos un tanque reactor en el cual está correctamente identificado, ¿no? Yo puedo observar cuál es el producto en proceso, ¿no? En el caso estuviera con una etiqueta por limpiar, podría identificar cuál ha sido el producto anterior. Es muy importante la supervisión de esto. Nosotros debemos estar siempre pendientes del correcto rotulado de los equipos, instrumentos, sistemas y accesorios, ¿no? Se debe verificar la limpieza y sanitización antes de usar. Muy importante. Supongamos que voy a fabricar un producto A, ¿no? Pero anterior a ello era el producto B. Entonces, yo debo verificar la limpieza de este equipo, que no puede encontrar pues, yo residuos de este tema. Adicionalmente, debe haber una validación de la limpieza, ¿no? Pero siempre debe haber una verificación de la limpieza y sanitización antes de usarlo. Debo, antes de usar el tanque, por ejemplo, confirmar que ha sido sanitizado, ¿no? Su localización no debe obstaculizar los movimientos del personal y el flujo de los materiales. Ya lo hemos visto anteriormente en algunos numerales del manual, ¿no? Hay que reforzarlo. Esto es muy común. ¿Qué ocurre a veces, no? Por ejemplo, si yo tengo un tanque en el cual el enrase es por celdas de peso, ¿no? Pongamos que yo lo pongo muy pegado a la pared, ¿no? O lo pongo en un piso no muy nivelado. Entonces, la celda puede alterarse y no pueda tener un correcto funcionamiento del mismo, ¿no? Por lo cual su localización no debe obstaculizar los movimientos del personal y el flujo de los materiales, pero tampoco debe influenciar en el funcionamiento del mismo equipo. Debe contar con procedimientos e instructivos de uso, ¿no? Tanto para la limpieza y la operación, ¿no? Debe limpiarse y sanitizarse entre la manufactura de diferentes productos, ¿no? Evitar contaminación cruzada. Los tanques y tolvas deben tener cubierta propia. Por ejemplo, aquí podemos ver en la imagen un tanque con su tapa, ¿no? Una tapa y una cubierta propia. Lo mismo para las tolvas también, ¿no? No podemos tener tanques abiertos, por más que sean tanques móviles, ¿no? Deben tener una tapa. Ahora, es muy importante que toda la manufactura, por ejemplo, en los líquidos sean un sistema cerrado, ¿no? Un sistema cerrado viene a ser que yo fabrico un tanque y lo trasvaso a otro tanque, por ejemplo, el almacenamiento, pero por tuberías, ¿no? Un sistema cerrado. A comparación de que lo pueda trasvasar a un tanque móvil y lo lleve hasta la sala de envases, ¿no? Hay menos riesgo, muchísimo menos riesgo si es un sistema cerrado. Respecto a la limpieza y sanitización, adicionalmente el mantenimiento, ¿qué dice el manual, no? Debe establecer y mantener, controlar programas de mantenimiento, ¿no? O sea, se debe establecer un programa de mantenimiento y debe controlarse, ¿no? Se debe verificar la integridad e identidad de los filtros, tamices, tolvas, matrices y punzones. Es muy importante, por ejemplo, en los tamices, ¿no? Los conocidos como mallas, ¿no? Como podemos sacar en la imagen. Yo debo verificar la integridad antes y después de usarlo, ¿no? Y debe registrarse. Debe existir un registro de este accesorio para que yo debo registrar qué producto se ha trabajado antes, qué producto se está trabajando ahora, ¿no? Cuándo se ha limpiado, quién lo ha limpiado, y debo verificar su integridad, ¿no? Para tener la certeza de que antes de usarlo no tiene ninguna rotura, no tiene ningún hilo suelto, y después de usarlo, pues que esté íntegro otra vez, que no esté roto, ¿no? Para el caso de mangueras, tubos, tuberías, mangas, de un sistema de lecho fluido, por ejemplo, estos deben ser dedicados, ¿no? Para cada principio activo o familia de productos, ¿no? Aquí en la imagen podemos ver, ¿no? Un sistema de edificación por pistón volumétrico de la envasadora Capmatic, en la que las mangueras que utiliza son dedicadas. En este caso son de sulfato ferroso. Y hay para dextrometorfano, clorfenamina y todos los productos tienen mangueras dedicadas, ¿no? Tanto en la fabricación como en el envase. Ahora, cualquier falla en la prueba de integridad de filtros debe investigarse. O sea, no puedo dejar de lado que hice la integridad de un filtro y me salió no conforme y eso debo investigar por qué no ha pasado. El manual lo menciona.
A ver, ahora ya entramos a otra parte del manual, que es las buenas prácticas de producción, que es la sección 21. Las operaciones de manufactura deben seguir procedimientos claramente definidos, ¿no? De conformidad con la autorización de manufactura y la comercialización. Pero, ¿cuáles son estas actividades que deben estar procedimentadas y claramente definidas, ¿no? Por ejemplo, la recepción, la limpieza, la sanitización, la cuarentena, el muestreo, el almacenamiento, el etiquetado, el despacho, la producción, el empaque y la distribución, ¿no? Estas actividades deben ser claramente definidas, ¿no? Deben tener sus procedimientos. Todas las operaciones relacionadas con el manejo de insumos y productos como, por ejemplo, la recepción, el etiquetado, el despache, deben efectuarse de conformidad con el procedimiento que debe constar y debe constar evidencia, ¿no? Adicionalmente, de todas estas actividades, debe haber pues, procedimientos y debe documentarse, ¿no? Los insumos y productos en cualquiera de sus etapas de manufactura deben colocarse de tal manera que no se encuentre en contacto directo con el piso, ¿no? Esto podemos verlo aquí en las imágenes, ¿no? Aquí vemos un producto terminado y vemos que está sobre una parihuela, ¿no? No está en contacto directo con el piso, es muy importante. Lo mismo con los materiales, también están encima de una parihuela. No se debe realizar operaciones con diferentes productos de forma simultánea o en la misma área, ¿no? Esto es muy, muy importante y la verdad es que nunca he visto que ocurra, no debe ocurrir, no puedo tener en una misma sala fabricándose dos productos, por más que sea eh, que se considere no muy riesgoso, no se puede. Hay un gran riesgo de contaminación, no se debe hacer. Deben existir tiempos definidos para cada etapa crítica del proceso de manufactura. Supongamos que yo tengo un tiempo de mezcla. Ese tiempo de mezcla debe estar definido, ¿no? Es una etapa crítica del proceso de manufactura. Lo mismo para un tiempo de agitación, de mezcla, de incorporación de unos líquidos, ¿no? Adicionalmente, cuando el producto no se envase inmediatamente, debe especificarse sus condiciones y periodo máximo de almacenamiento. Si yo no voy a poder envasar, ya sea un producto líquido o una forma farmacéutica líquida o sólida, debo tener un tiempo máximo de almacenamiento. No puedo tenerlo una semana, no puedo tenerlo 5 días, debo tener unos días establecidos, ¿no? Todo ello soportado en una validación. En todo momento durante la manufactura, todos los insumos, recipientes a granel, equipos, salas, deben estar etiquetados respecto al producto que se está desarrollando, ¿no? Supongamos que en una sala de acondicionado estoy pues, trabajando un producto, por ejemplo, loratadina, ¿no? Jarabe. Entonces, todos los materiales que están dentro de esa sala deben estar rotulados, ¿no? Tanto el producto terminado como los materiales que están dentro, las cajas, los folletos, todo el material debe estar correctamente rotulado, ¿no? Es muy importante que en el desarrollo de la operación, de las actividades, el personal tenga a la vista los instructivos de manufactura, ¿no? Porque de ello se va a guiar para realizar la operación, la actividad. Antes de iniciar cualquier operación de manufactura, deben adoptarse las medidas necesarias para asegurar que el área de trabajo y los equipos estén limpios, sanitizados y libres de insumos, productos, documentos que no sean necesarios para la nueva operación, ¿vale? Supongamos que estoy en una sala de envase, ¿no? Terminé un producto, el producto A, ¿no? Entonces viene el segundo producto. Yo debo hacer un correcto despeje. Aquí viene la verificación de despeje. Termino un proceso, un producto, debo despejar completamente el área, ¿no? Retirar material restante, los insumos restantes, despejar el producto, ¿no? Y los documentos. No pueden quedarse ni los documentos. Una vez retirado, hago una verificación de limpieza y puedo continuar con el siguiente lote o realizar la limpieza para cambiar a un siguiente producto, ¿no? Debe verificarse que el personal use el uniforme adecuado y equipo de seguridad necesario de acuerdo al procedimiento, ¿no? Y también de acuerdo a la actividad que va a desarrollar.
Una persona que va a desarrollarse en el área de fabricación va a tener elementos de protección distintos a uno de envase, ¿no? Por ejemplo, en la fabricación va a tener un protector auditivo, ¿no? Por el ruido que ocasione los tanques reactores, o si uno trabaja en tableteado también va a tener pues el equipo de protección auditiva en comparación con alguien que está trabajando, por ejemplo, en la sala de acondicionado donde no va a haber un ruido mayor, ¿no? Y lo mismo con el uniforme, ¿no? Son distintos los uniformes que van a utilizar en cada sala y en otro proceso, ¿no? Bueno, si yo tengo un equipo ya en desuso, que no lo utilizo, debo retirarlo de mi ambiente de trabajo, ¿no? O de mi almacén de equipo limpio, ya no debe estar, ¿no? Ya está en desuso, está defectuoso, debo retirarlo. Adicionalmente, debo tener medidas destinadas a indicar la existencia de fallas en los equipos o sistemas, ¿no? Debo tener un sistema, debo tener procedimentado cómo identificar la existencia de estas fallas, ¿no? A ver, en la industria farmacéutica es muy importante que si yo tengo un rendimiento muy bajo de lo esperado, ¿no? O fuera de lo normal, de la tendencia, debo investigar, ¿no? Puede ser, por ejemplo, si es un producto líquido, no estéril o estéril, ¿no? Supongamos que el lote a nivel de envase es 20.000 unidades, ¿no? Y normalmente estoy obteniendo 19.900, 19.800 en ese rango, ¿no? Pero supongamos que en el lote en mención obtengo 19.200, ¿no? Entonces, estoy teniendo una merma grande, el rendimiento es muy bajo de lo esperado, ¿no? Entonces, debo realizar una investigación. Puede ser, tal vez, que no se haya realizado la desconexión del tanque hacia el sumidero, ¿no? Entonces pueda estar filtrando producto, por ejemplo, ¿no? O se pueda estar perdiendo el producto por una mala conexión, ¿no? O una filtración. O de repente, recordemos que este lote el estándar era, o lo obtenido normalmente eran 19.800, 19.900, y obtengo 20.300 o 20.200 unidades, ¿no? Entonces, ¿qué puede haber ocurrido? O sea, es una variación del rendimiento eh, fuera de lo esperado, es una desviación del rendimiento esperado, ¿no? Entonces, si fuera, por ejemplo, un líquido, ¿no? Unos frascos de jarabe o unas ampollas, ¿no? Y yo podría pensar, sospechar, que como el tanque, al tanque está conectado al sistema de agua, ¿no? Al sistema de recirculación de agua, al loop, puede ser que las llaves estén dañadas, ¿no? Entonces esté filtrando una parte de agua, puede haber filtrado al producto. Puede ocurrir, entonces yo debo, y por eso debo investigar cualquier variación, cualquier desviación en rendimiento esperado. A ver, si yo tengo la certificación para producir productos farmacéuticos en mi planta, tengo las BPM, ¿no? En estas áreas no puedo fabricar productos no farmacéuticos, ¿no? O sea, un dietético, ¿no? O un producto natural, de repente, no podría fabricarlo, ¿no? O sea, el manual es muy estricto en esa parte, ¿no? Ni tampoco puedo utilizar equipos destinados a la manufactura de estos productos, ¿no? A los no farmacéuticos. Respecto al control en proceso, ¿qué nos dice el manual? ¿No? Que en la medida de lo posible debe desarrollarse dentro del área de manufactura, ¿no? La ejecución de tales controles no debe tener ningún efecto adverso sobre la calidad del producto, mezcla o contaminación cruzada. Por eso es muy importante que en la medida de lo posible se desarrolle dentro. Por ejemplo, si yo quiero medir el torque de un frasco, ¿no? Vamos a decir el volumen disponible de un frasco, ¿no? Puedo desarrollarlo en la medida de lo posible, debería hacerlo en la sala de envase, no estar trasladándolo a otro ambiente, ¿no? Puede haber un riesgo de mezcla o contaminación. ¿Qué más? Se debe realizar evaluaciones periódicas para confirmar que los límites de contaminación microbiológica en áreas y superficies se mantienen dentro de lo establecido. Sí, debe haber evaluaciones periódicas. El fabricante, en este caso el laboratorio, debe establecer
periódicamente cuándo se van a desarrollar estas evaluaciones para confirmar los límites de contaminación microbiológica. A ver, nos menciona adicionalmente que se debe efectuar el control de los rendimientos y la conciliación de las cantidades para asegurar que no existen discrepancias. Bueno, termino de producir un lote, ¿no? Entonces yo debo realizar, como se mencionó antes, el control de los rendimientos, ¿no? Y la conciliación de las cantidades. Si he producido 19.000 frascos a nivel de acondicionado, ¿no? Por ejemplo, debo haber usado 19.000 etiquetas más o menos la merma. No puedo haber usado 20.000 etiquetas, ¿no? O tampoco puedo haber usado menos. Entonces yo debo realizar la cantidad, la conciliación de las cantidades. Lo mismo si es a nivel de envase, por ejemplo. No puedo utilizar 20.000 frascos para envasar 19.200 frascos y tengo una merma de 100 frascos, ¿no? Ahí no hay una conciliación consistente. Bueno, el manual es muy estricto también en evitar la contaminación cruzada, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puedo evitar la contaminación cruzada? Utilizando etiquetas que indiquen el estado de limpieza y ozonización, lo que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Todos mis equipos deben estar rotulados, las salas deben estar rotuladas, ¿no? ¿Cómo puedo evitar también la contaminación cruzada? Garantizando en las instalaciones por diseño el flujo lógico del personal y del insumo y los desechos, como ya se había mencionado también. Si yo tengo una planta correctamente distribuida con un flujo lógico de las salas respecto al proceso, estoy reduciendo en gran medida la contaminación cruzada, ¿no? Porque al ser el flujo lógico unidireccional, disminuye el riesgo. Usando un sistema de producción cerrado, como les había mencionado, tener, por ejemplo, el trasvase del producto fabricado al tanque de almacenamiento, ¿no? Debe desarrollarse por sistema cerrado, por tuberías, ¿no? No preferiblemente respecto a tanques móviles, ¿no? Utilizando el uniforme protector adecuado, ¿no? Si es descartable por ejemplo, si estoy en unas salas hormonales, tiene que ser descartable, obviamente, ¿no? Se debe contar con esclusas de aire diseñadas para compresiones diferenciales de aire, ¿no? Por ejemplo, una esclusa en cascada, ¿no? Como podemos ver en la imagen, ¿no? Si yo quiero proteger esta sala para evitar de que cualquier partícula de otra de la sala contigua se ingrese, voy a tener una esclusa en cascada, donde el diferencial de presión va a ir desde la zona que quiero proteger hasta las zonas no protegidas, las salas anexas, ¿no? Aquí podemos ver que el gradiente de presión va de mayor a menor, entonces el flujo de aire impide que ingresen partículas a la zona protegida, ¿no? También hay otro tipo de esclusa, que es una esclusa burbuja, ¿no? En la cual, si se dan cuenta, aquí en esta esclusa me hace que no haya ingreso de partículas a la zona B ni a la zona A, ¿no? Es para contener, para proteger ambas salas, ¿no? De que no haya un flujo, no salgan partículas de la zona B hacia la zona A, ¿no? Bueno, utilizando áreas contenidas y dedicadas, ¿no? El manual menciona que deben haber algunas plantas segregadas, por ejemplo, para penicilínicos, para inmunosupresores, citostáticos, ¿no? Deben ser áreas autocontenidas y dedicadas para esa manufactura, ¿no? Para esos productos especiales. Bueno, gracias. Espero haber aportado en el conocimiento de las normas BPM para que ustedes puedan desarrollarse consistentemente en la industria farmacéutica, ¿no? Les agradezco a nombre del equipo de líquidos estériles a los cuales presento, ¿no? Para que puedan conocerlos, ¿no? Muchos de los que están aquí en la foto han sido practicantes míos y actualmente son supervisores, algunos, otras personas están desarrollando maestrías en el extranjero, ¿no? Y aquí en la parte inferior vemos a todo el equipo de la sección de líquidos, ¿no? Todos los chicos con los cuales día a día vamos sacando la producción adelante. Bueno,
Bueno, doctor Peter, de parte de la asociación, queremos agradecerle por su excelente ponencia y también por el tiempo que usted dio para compartir parte de sus conocimientos con nosotros. Bueno, a continuación creo que vamos a pasar con la sesión de preguntas. Así que chicos, si tienen preguntas pueden ir comentándolo, que rápidamente el equipo los va a recolectar para dárselas al doctor. Sí. Doctor, bueno, Sí. acá hay una pregunta que nos están mandando y dicen, ¿qué recomendaciones nos puede dar para los chicos que quieren hacer prácticas en la industria farmacéutica? A ver, les voy a contar una experiencia que yo he tenido como practicante, ¿no? A ver, cuando yo era practicante, recuerdo a mi primer jefe, el doctor Hugo Saturnino Rodríguez, ¿no? Él me mencionó que si tú quieres supervisar, quieres ser supervisor, quieres ser jefe, debes saber hacer. O sea, una recomendación es si vas a trabajar, por ejemplo, en producción, debes saber hacer las cosas para poder supervisar eficientemente, ¿no? ¿Cómo puedes supervisar una limpieza si no sabes cómo hacerlo? ¿Cómo puedes supervisar un tableteado si no sabes cómo funciona la máquina? Si no entiendes la fisicoquímica que hay en el tableteado, ¿no? Si no sabes el reordenamiento de las moléculas, de las partículas, el granulado que ocurre en un tableteado. Entonces, es importante saber hacer para poder supervisar, ¿no? Entonces, cuando uno va a practicar industria, debe ir con el ánimo de aprender no solo la gestión propia del área, ¿no? Hacer las operaciones unitarias, conocerlas, entenderlas para poder supervisar. Y también debes ir conociendo actitudes de liderazgo. Es muy probable que cuando ingreses a trabajar en una industria farmacéutica, tengas 22, 21 años y el personal operario va a tener más de 40, 50 años tal vez, ¿no? Entonces debes saber cómo liderar con ellos. El farmacéutico, desde que ingresa como practicante, debe formarse como líder, ¿no? Eso es muy, muy importante. No sé si he logrado responder la pregunta. ¿Hay algo que pueda aportar ahí? Doctor, gracias, sí, es una gran recomendación. Acá tenemos otra pregunta. Me preguntan, ¿cómo se procede en caso de una contaminación cruzada? Bueno, depende del caso, pero en sí la contaminación cruzada es muy, muy, muy grave, ¿no? En sí, supongamos que son, ¿qué te digo? A ver, supongamos que un producto A, un líquido, se ha contaminado con el producto B, ¿no? Entonces, tengo que desechar el lote, ¿no? O sea, bueno, me hago igual mi análisis de riesgo y voy a ver que el riesgo va a ser muy alto, tal vez, entonces voy a tener que desecharlo. Tendría que hacer la investigación de qué ha ocurrido para que esto no vuelva a ocurrir. Tendría que hacer mi plan capa y definir dónde se ha fallado, cuál es el error que ha ocurrido y esto no se enferme recurre, no ocurra otra vez, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Sí, a veces cuando ocurre la contaminación cruzada ya es muy grave y no se puede hacer, ya tiene que tomarse estas medidas, ¿no? No sé si ella tendrá algún caso especial en el cual podríamos de repente discernir más, ¿no? Poder hablar sobre ello. Porque en sí, las normas BPM, si bien es cierto, está en el manual, está tallado, ¿no? A veces es un poco tedioso leerlo, ¿no? Pero debemos leerlo, debemos entenderlo, y la experiencia que uno va conociendo, lo que va sabiendo, la interpretación del manual. Pero si hubiera algún caso que ya sabe, de repente podríamos discernirlo mejor, ¿no? ¿Aló?
Sí, doctor. Gracias. Aquí hay otra pregunta, en vuestro tipo caso. Menciona, si estamos produciendo un producto A con un lote X, ¿obligatoriamente se debe realizar la limpieza radical para empezar a producir otro lote del mismo producto A? A ver, yo le entiendo que está produciendo una campaña, ¿no? ¿Correcto? ¿Es una campaña? Debe Sí, haber así es. debe haber una sanitización. El manual mismo lo menciona que entre campañas debe haber una limpieza y sanitización, ¿no? No tal vez una limpieza radical como lo menciona, pero sí una limpieza, una sanitización. No puedo estar produciendo sobre lo mismo otro lote, otro lote, otro lote. Debe haber una limpieza ligera, rutinaria, como se le menciona, ¿no? Así es. Gracias, doctor. Aquí hay otra que ponen, en esta época por la coyuntura del coronavirus, ¿qué medidas se están tomando en su empresa con el personal y sobre todo con aquellos que podrían ser asintomáticos? Bueno, si bien es cierto, todas las empresas están tomando varias medidas, ¿no? En la medida de lo posible de poder reducir el riesgo de que haya personal asintomático yendo a planta, tal vez, ¿no? Entonces, se toman pruebas rápidas periódicos, ¿no? Ya el plan, el área de SOMA tiene un plan para hacer una contingencia a estos eventos, ¿no? Tiene un cronograma de pruebas rápidas para poder detectar si hay alguien con ese caso de ser asintomático y tener el virus, ¿no? De tener estar dentro de asintomático. Entonces sí hay un plan de contingencia, ¿no? Aparte del tema dentro de planta estamos con la mascarilla, estamos con el protector facial, ¿no? Hay la cultura del lavado de manos, sanitización constante de las manos también con alcohol, ¿no? Entonces, hay medidas de contingencia que se han implementado, ¿no? Ahora también debemos entender que cuando comenzó el estado de emergencia, fuimos, las plantas farmacéuticas no pudieron parar, ¿no? Al igual que los alimentos. Hemos tenido que implementar medidas con la intención de no parar, ¿no? Ya que debemos entender que, por ejemplo, en la sociedad, si hubiera un desabastecimiento de medicamentos, hubiera mayores consecuencias por de repente pánico. Entonces es muy importante que la industria farmacéutica no pare, no ha tenido que implementar muchas medidas para seguir produciendo, ¿no? Somos una industria que no puede parar, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad como profesionales de que nuestros procesos cada vez sean más eficientes, ¿no? Para que el acceso al medicamento sea mayor y generemos trabajo. Gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta. Para la fabricación de medicamentos no estériles, ¿en qué grado de sistema de aire se debe trabajar? Normalmente grado D, ¿no? Grado D. Estamos trabajando en grado D. Ya, doctor. Gracias. Y esta es la última. Ah, no es la última. Hay más preguntas. ¿Qué correctivas son más frecuentes en su experiencia? ¿Y cómo se elabora el plan para buscar las causas de una contaminación cruzada? ¿Me puedes repetir la pregunta? Disculpa, no escuché bien al inicio. ¿Qué correctivas son más frecuentes en su experiencia? ¿Qué acciones correctivas? ¿No? ¿A eso te refieres? Sí. Acciones correctivas. Ya, mire. Supongamos que tuvimos el tema de... Veamos, supongamos que cuando yo tengo un sistema de envasado, ¿ya? Tengo un sistema de envasado, que vamos a llamar una envasadora, y al haber una no correcta limpieza del mismo, ha provocado que se contamine el siguiente lote, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer yo ahí, no? Bueno, si hay material de esa línea, de ese sistema, que debe ser dedicado, bueno, tendrá que ser dedicado, ¿no? A un producto determinado, porque de repente es muy complicado de limpiar, ¿no? Pero supongamos que ha sido un error del personal en el tema de limpieza, ¿no? Entonces, la acción correctiva va a ser volver a entrenar al personal para que vuelva a limpiarlo, pero tal vez con eso no es suficiente, entonces debo implementar un nuevo método de limpieza, ¿no? Obviamente tengo que validar ese método de limpieza, ¿no? Entonces, producto del análisis yo puedo identificar
que el problema ha sido una no correcta limpieza. Entonces, al cambiar el método, volver a entrenar al personal y validar ese proceso de limpieza, voy a obtener que el riesgo se disminuya considerablemente, ¿no? Esa vendría a ser la acción correctiva, ¿no? Evitar la recurrencia de este evento, ¿no? Ahora, el manual menciona que siempre debe haber análisis de riesgo, ¿no? Y como el manual utiliza bastante el análisis de riesgo, es que también debemos hacer más acciones preventivas. Yo debo evaluar, por ejemplo, todas las actividades de mi planta, ¿no? de mi sección, por ejemplo. Debo ver cuáles son los riesgos a nivel de fabricación, envase, acondicionado, de traslado de materiales, dentro de la fabricación, cuáles son los riesgos que hay, mapearlos al milímetro, conocer la producción e identificar los riesgos, ¿no? Y sobre esos riesgos estar haciendo acciones preventivas, ¿no? Para que no me ocurran este tipo de eventos de contaminación cruzada u otro tema, ¿no? Entonces, yo como entiendo, sé que muchos de ustedes son muy jóvenes, entonces deben involucrarse bastante en el análisis de riesgo. Hay muchas metodologías, ¿ya? Pero yo debo ya estar investigando bastante eso, ¿no? O sea, yo les recomiendo bastante que cuando vayan a ser practicantes, sea el área al que vayan, conozcan todo el proceso al detalle e identifiquen los riesgos para que planteen acciones preventivas, ¿no? Sí. Sí, doctor, muchas gracias. Todo está muy claro. Ya bueno, y la siguiente es, ¿cómo se elabora un plan para buscar las causas de una contaminación cruzada? Lo mismo con contaminación cruzada. Sí, la verdad que ¿cómo se elabora el plan, no? Bueno, supongamos que he tenido una contaminación, no lo sé, vamos a llamar por un tema en una blistera ya. No ha habido un correcto despeje en la blistera, ¿no? Va a ser lo mismo, o sea, tenía tabletas A y cuando tengo que hacer mi plan, mi análisis de causa raíz, ¿no? Tengo que investigar cuáles han sido el motivo que ha llevado a este evento, ¿no? Infortunado evento, ¿no? Por ejemplo, utilizo las 6M, ¿no? Y diagrama de Ishikawa para poder identificar la causa raíz, buscar cuál ha sido la causa raíz, ¿no? Pero ahora, bueno, ahí tenemos identificar material, si ha sido mano de obra, método, si ha sido medición, ahí complicado, ¿no? Medio ambiente, tengo que identificar dónde ha sido el error, ¿no? Muy probablemente sea tal vez método, ¿no? El personal está entrenado en un método de despeje, un método de limpieza, pero ese método no es el adecuado, ¿no? No disminuye completamente el riesgo, ¿no? Tal vez no está desarmando todos los componentes de la blistera para identificar dónde puede haberse quedado esas tabletas, ¿no? Entonces tengo que cambiar el método, ¿no? Por eso es muy importante que este análisis se desarrolle de forma multidisciplinaria, ¿no? Con diferentes áreas para poder encontrar la causa raíz, ¿no? Por eso, como puedo mencionar, es muy importante que el encargado, el jefe, el supervisor, ¿no? En la producción, conozca su proceso, conozca su máquina, conozca los riesgos de su proceso, conozca al operario que está trabajando, ¿no? Así es, o sea, es hacer el análisis para poder identificar la causa. Ahora, siempre consideramos la 6M, ¿no? Pero yo creo que debemos considerar también una séptima M, ¿no? Que es el de management, el de gestión, ¿no? Puede ser que de repente no se está gestionando bien el riesgo, ¿no? Entonces el tema también vendría a ser management, ¿no? La gestión. O sea, no sé si habrá otra pregunta. Sí, doctor, esta es la última pregunta ya, que es si nos podría dar algunas pautas sobre cómo podríamos evaluar los riesgos de un producto líquido oral cuando no logra ser dosificado en un solo día. No solo, me gusta la pregunta, el riesgo de que no puede ser dosificado en un día. ¿Le podrías preguntar, por favor, si no lo puede dosificar porque genera mucha espuma o porque el sistema no corta
o porque de repente hay un reposo previo, podría preguntarle eso, que quisiera tener un poco más claro para poder ayudarle. Ya, vamos a ver. Bueno, doctor, ¿quieren saber en lo que sería más frecuente, como un caso? O sea, pónganos un ejemplo. Entonces, voy a explayarme un poco allá. A ver, vamos con la primera parte en el tema de que supongamos que fabrico un producto X, ¿no? Y pues, al trasvasarlo o durante la fabricación genera mucha espuma, ¿no? Entonces, obviamente no lo puedo envasar y demoro en envasarlo porque tengo que esperar que repose, que se elimine el aire, ¿no? Bueno, yo tengo que evaluar, a ver, si reformulando el producto puedo eliminar esta generación de espuma y por consecuente la demora en el envase, bueno, tengo que evaluar eso, ¿no? O sea, pediría al área de IDE que trate de reformular el producto, ¿no? Pero de repente es un tema de proceso, ¿no? Tendría que identificar qué parte de mi proceso, el tiempo de agitación, la velocidad de agitación, el diseño de la hélice del agitador, o tal vez estoy utilizando para trasvasarlo o para fabricarlo estoy utilizando un homogenizador en la recirculación, más no un sistema de una bomba de desplazamiento positivo, y esto generaría bastante espuma, ¿no? Entonces, vamos por ahí. Eso sería el nivel de fabricación. Si veo esos factores, no hay un tema de que pueda reformular o de repente no hay algo que pueda reducir en el proceso, el tema de la generación de espuma, podría haber el tema de utilizar otro sistema en el mismo tanque en el cual yo pueda generar presión negativa, extraer el aire y al producto sin espuma, sin aire, poder enrasar y envasar, ¿no? Bueno, ese es un tema cuando en la fabricación, pero si es otro producto y de repente en el envase yo me demoro mucho en envasar, puede ser porque yo entiendo que puede que me varíe el volumen, ¿no? Que me esté variando mucho el volumen, ¿no? Quiero dosificar, por ejemplo, entre 61 y 62 ml, pero estoy dosificando y dosifica 58, 54, de repente por encima, entonces me demoro en regular. Y tengo que ver la reología del producto. Tal vez el sistema de envase que estoy usando no es el adecuado, ¿no? O posiblemente dentro de mi sistema de envase haya alguna filtración, alguna fuga, ¿no? Que hace que exista esta variación de volumen. O puede hacer también que mi envasadora no tenga un sistema de antigoteo que esté ocasionando que el producto, al no cortar, o sea, termino de dosificar, pero como no corta, entre comillas, el sistema, ahí gotea, entonces tengo que hacerlo lento, y muy probablemente porque mi sistema de dosificación de la envasadora no tiene un antigoteo, ¿no? No hay un corte después del dosificado, ¿no? Entonces tengo que evaluar ya con el área de proyectos, o si compramos un sistema antigoteo hay que cambiar de máquina, o tal vez revisar el tema de la aguja, ¿no? De repente la aguja, el terminal de la aguja, no me facilita el corte, ¿no? Entonces, de repente la aguja es muy ancha. Como es muy ancha, se acumula más líquido y gotea y no me permite el corte y por eso me demoro en envasarlo. Entonces tengo que revisar a nivel de la aguja. Por eso es muy importante conocer tu producto. Si yo sé un producto, si sé que es un producto que genera espuma, entonces tengo que revisar a nivel de que primero el sistema de envase esté completamente hermético, las agujas, las mangueras, la tolva, todo esté bien hermético, ¿no? Y ver si sé que mi sistema de envase, mi envasadora no tiene no tiene antigoteo, pues por lo menos jugar con las agujas, ¿no? Ver qué aguja se adecua mejor al producto, porque yo ya sé que genera espuma, entonces tengo que buscar qué aguja me va a servir, ¿no? Para que pueda envasarlo, ¿no? Sí, esto es muy bueno el tema, ha ocurrido, la verdad ha ocurrido, entonces eso ya es un tema de optimización, de mejora del proceso, ¿no? Donde yo tengo que conocer el proceso, conocer el proceso, mi máquina, y tengo que conocer mi producto, ¿no? Las características físico-químicas de mi producto, las limitaciones de mi máquina, y así yo podría plantear una solución, ¿no? Pero más o menos por ahí va la investigación, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Ahora sí, de parte de la asociación, le queremos agradecer
porque nos ha acompañado el día de hoy, por darse el tiempo y también por resolver todas nuestras dudas. Muchas gracias. Y ahora sí, para recordarles a los chicos los requisitos para que puedan obtener su certificado. Recuerden que deben asistir a 5 de las 6 sesiones que estamos presentando. También que deben completar de manera satisfactoria su formulario de preguntas. Para eso ya estamos publicándolo en estos momentos, el formulario. Tienen que sacar mínimo 12, no se olviden. Y no se olviden que mañana, a esta misma hora, a las 7, vamos a presentar la conferencia que tiene por nombre Enfoque de la normativa para la manufactura de inyectables estériles, sistemas Blow-Fill-Seal, en el evento de industria farmacéutica, áreas y normativa. Así, doy pase al doctor para que nos dé las palabras finales. Bueno, ahora les agradezco, espero poder haber aportado que ustedes puedan incrementar su conocimiento. Las normas BPM hay que leerlo minuciosamente, ¿no? A veces es un poco tedioso, tal vez, ¿no? Pero hay que leerlo, ¿no? Y es bastante texto y bastante interpretación, ¿no? Siempre es bueno, más que después de una ponencia, discutir el tema, ¿no? Porque es fácil, textualmente podemos entenderlo, pero con casos ya aplicativos podemos interpretarlo mejor, ¿no? Me hubiera gustado, la verdad, poder interactuar más con ustedes para poder llegar a hacer un mejor aprendizaje, ¿no? Pero igual, agradezco que nos me hayan brindado la plataforma para poder hablar un poco sobre las BPM, y yo les aconsejo bastante lo que siempre les digo a los chicos que han trabajado conmigo, colegas jóvenes, es que un profesional no solo debe tener habilidades técnicas, conocimiento técnico, sino también habilidades blandas, pero adicionalmente debe ser una persona culta, ¿no? O sea, yo les pido que siempre no dejen de leer mucho. Ahorita estamos viviendo una transición en la que ya estamos llegando a la revolución industrial 4.0, ¿no? Donde la generación de contenido, de información es inmensa respecto a lo que podemos leer y aprender, ¿no? Entonces siempre debemos estar en constante aprendizaje, ¿no? Siempre en constante aprendizaje, ser cultos, no dejar de leer. Lo que conozco ahora, mañana puede cambiar, ¿no? Entonces, siempre estar en la nueva, cada día adquirir nuevo conocimiento, leer bastante, ¿no? Bueno, otra vez les agradezco, espero haber podido resolver sus dudas. Los organizadores tienen mi correo, pueden preguntar ahí si tuvieran alguna duda aparte. Yo con mucho gusto puedo absolverlo, ¿no? Puedo ayudarles, podemos hablar sobre el problema o la curiosidad, inquietud que tengan. Tienen ahí todo mi apoyo, ¿no? Muchas gracias.